Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el tercer bloque de charlas de diseño, entrevista número 45 con Daniel Olvera. Muchísimas gracias, Daniel, nuevamente por esta semana. Hemos aprendido contigo muchísimo, sobre todo estos ires y venires entre las diferentes escalas del diseño, ¿no? Yo hablaría, sí, escalas profesionales, obviamente, pero escalas del diseño, el diseño urbano, el diseño arquitectónico, el diseño industrial, obviamente el diseño gráfico, el diseño de comunicación, y que todo esto ha formado parte de tu estructura y de tu trayecto profesional. Y nos estamos como en las radionovelas, ¿no? O en las telenovelas, cerramos el capítulo en la parte más interesante, donde Daniel decide con sus amigos, ¿no? Porque en ese momento todavía no eran socios como tal, decir, ¿qué onda? ¿Qué sigue? Y Daniel decide, cerrar su participación con Mario Shedhan en el despacho de arquitectura y brincar literalmente al vacío. Sí. ¿Qué pasó contigo, Daniel? ¿Qué valor el tuyo de tirarte? Digo, ibas con tus cuates, muy bien, pero se tiraron al vacío literalmente sin tener una red, o por lo menos no tener tan clara qué red había, ¿no? Sí, pues bueno, muchas gracias otra vez. Sí, la verdad, confiábamos mucho. O sea, también creo que tienes totalmente la razón en lo que decías antes. Un poco sí es como inmadurez, ¿sabes? O sea, te falta como esa experiencia y esos golpes quizá un poco. Y entonces decides que, pues, que puedes hacerlo, que seguramente encontrarás la manera. Perdón, en esas decisiones hay un tanto de inmadurez, tienes razón, ¿no? De este joven que no tiene miedo, de este joven que no tenía mayores compromisos, obviamente, económicos, ni sociales, ni familiares, pero sobre todo estos jóvenes con muchísima confianza en su talento, en su capacidad y en decir, va, nos aventamos por algo que nadie está haciendo, ¿no? Sí, en mi opinión, confiábamos mucho, aún confiamos mucho en lo que hacemos y en lo que podemos hacer, en nuestra capacidad, la verdad, nunca hemos dejado de confiar. Y sí, o sea, podría ser como inmadurez, pero también siento que es justo el tomar estas decisiones un poco con esta incertidumbre quizá, lo que hace que las cosas se muevan de verdad, porque siempre si te esperas a que todo sea totalmente seguro, quizá ya es demasiado tarde, ¿no? Siempre siento que cuando te avientas y todavía no estás seguro, todavía puedes ser el primero que lo está haciendo. Si te avientas y ya está muy seguro, seguramente es un camino muy caminado ya. Y entonces probablemente no tengas el impacto que tendrías cuando eres el primero que se avienta, ¿no? O con estas ideas o hacer esas Claro. cosas. Entonces creo que a pesar de que pudiera ser peligroso, pues siempre es importante hacerlo, ¿no? Y aventarse, no quedarse con las ganas, no con el hubiera, por un miedo. ¿Qué pasa esa primer mañana que abres el ojo y que dices, ya no tengo que ir al despacho con Mario? Oh, pues un poco como felicidad total, ¿no? O sea, tengo que ser honesto, porque siempre como empezar un capítulo nuevo es muy invigorante, es decir, es como que toda la expectativa de todo lo que puede pasar es como muy emocionante, entonces la verdad es que feliz, ¿no? O sea, sí, por supuesto con la idea de qué va a pasar y todo, pero sí éramos, o sea, Hiroshi, Alice, Karime y yo estábamos muy comprometidos. Creo que eso también en parte fue lo que nos convenció de hacerlo. O sea, de que todos nos conocíamos como gente muy comprometida y muy capaz. Entonces, no nos preocupaba tanto, ¿sabes? Como la incertidumbre de con quién estás. Entonces, sentirte que tienes a alguien que te respalda, eso creo que también ayuda mucho, Tu ¿no? barrio te respalda, o sea, estabas totalmente convencido de estar haciendo equipo con las personas correctas. Sí, y también teníamos una idea muy clara. Creo que otra cosa que es como súper importante es saber que con quien estás formando un equipo comparte tus valores fundamentales, ¿no? Más allá de como si profesionalmente puedes hacerlo, saber que ellos comparten estos valores que son como familiares, que son como de respeto, de honestidad. Tus Y por soportes, ¿no? Sí, exactamente. Y por otro lado, también compartíamos como esta preocupación por el medio ambiente,
Eh, con ellos formamos NECO, que es nuestro despacho hasta el día de hoy. Ya Y no habíamos dicho qué despacho es, Daniel, así que bueno, estamos hablando de Daniel y su equipo de socios fundadores de NECO, efectivamente. yes, fundamos NECO, diseño NECO. Ahora ya es más NECO porque en realidad la gente lo empezó a adoptar. Sí, ahora ya es NECO, ya dejó de ser diseño Desde el NECO. principio se llamó diseño NECO. Sí, era diseño NECO. ¿De dónde sale el Ah, nombre? mira, eso es una historia muy interesante. Lo que pasa es que Es NECO con cuando, K, por favor, síganlo. cuando iniciamos en el despacho teníamos unas mascotitas, porque el despacho en realidad era el, el departamento de Hiroshi. Hiroshi vive muy cerca de donde ahora tenemos las oficinas, aquí mismo en la colonia Condesa. Entonces nos hacía también como muy padre, decía, pues tenemos el despacho en la colonia Condesa, que había mucha gente poniendo sus estudios de diseño ahí y todo, solo que pues nosotros estábamos en su departamento. Él Claro. seguía viviendo ahí literalmente, y yo llevé mi computadora, Hiro tenía su computadora y ahí trabajábamos. Y, pero estábamos muy emocionados porque nos interesaban mucho los temas de medio ambiente. Te digo que Karim y yo habíamos pensado en lo de poner nuestra consultoría. Hiroshi estuvo un tiempo de intercambio en Valencia y ahí se pudo contactar con algunos especialistas también en temas ambientales y todo, y a él le interesaba mucho. Y la esposa de Hiroshi es Alice, ella es inglesa, es nuestra socia también. Eh, y ella la conocimos porque ella llegó a vivir a mi departamento cuando yo todavía estudiaba. Ella llegó de intercambio al TEC de Monterrey, de Inglaterra, y ahí nos conocimos. Finalmente Hiroshi y ella Eran vecinos. éramos vecinos y se hicieron novios. Y realmente manteníamos una relación relativamente cercana hasta que empezamos a trabajar juntos, pues ya estábamos de nuevo muy cercanos, ¿no? Pero así, o sea, no sé si está un poco enredado, pero poco a poco así se fue dando la Claro, cosa. no hay casualidades, ¿no? Todo, como dice, Dios los hace y ellos se juntan. Sí, así es. Y entonces, pues Alice es mercadóloga, Karim es arquitecta y Hiroshi y yo somos diseñadores industriales. Y así empezamos en la sala Un del equipo departamento de. multidisciplinario. Así es, sí, 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 totalmente. Y la verdad nos ayudó muchísimo. Y es totalmente lo que decías hace un rato, es muy importante convivir con gente también que tiene otra formación a nivel cultural, porque además Hiroshi, pues él es oriundo de la Ciudad de México, o sea, él sí es así citadino totalmente. Alice, pues es inglesa, vivía en parte en el campo, luego en la universidad. Karim es de Veracruz, yo soy del estado de Hidalgo, entonces todos teníamos como ahí un bagaje cultural pues bastante diverso, aparte de las formaciones, ¿no? Claro. Pero finalmente, si te das cuenta, o sea, cuando yo platicaba con Hiroshi, todo lo que hacíamos los dos nos encantaba, ¿no? Era maravilloso, era súper bueno, y entonces luego se los llevábamos Eso es parte, ¿no? Del proceso creativo, del tener esa pasión por lo que haces. Eh, Sí, sí, sí. Creo que cuando las cosas no te entusiasman, cuando las cosas no te apasionen, simplemente como que la válvula de escape del proceso creativo se bloquea y no hay manera que salga algo por lo menos ni siquiera interesante ni bueno, pues. Sí, 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 y te digo, pero también es como como esta parte de que como éramos diseñadores, pues a nosotros nos encantaba, pero entonces lo bajábamos, o sea, con Alice y Alice y Karime nos decían, pero como, ¿por qué alguien querría eso? O sea, sí está bien divertido, pero eso le sirve a alguien como para algo. Entonces fue muy interesante porque justo te das cuenta que, pues, que tienes que ver diferentes espectros, ¿no? Y fue algo que tomamos, o sea, desde el principio, ¿no? También, o sea, como una filosofía, entender que el diseño que hacemos como diseñadores, el 99.9% de las veces no va a ser para diseñadores, porque no todo el mundo es diseñador, ¿no? Claro, por Entonces, supuesto. eso fue como muy interesante. Y empezamos con diseño industrial porque justamente era una escala que nos permitía hacerlo muy fácilmente. Entonces, nuestra idea siempre ha sido como ir creciendo hacia la arquitectura, hacia el urbanismo, hacia otras áreas.
que eventualmente sí empezamos a hacer cosas así, proyectos de arquitectura y todo, pero empezamos con esta parte de diseño. O sea, empiezan Y con objeto. sí, empezamos con objetos. A ver, ¿y Dando... Neco de dónde salió? Ah, no te dije, ¿verdad? Híjole, es No, sigo esperando. que de repente me pierdo. Diseño en Eco salió porque en la oficina, como era el departamento de Hiroshi, teníamos unos gatitos de mascotas. Hiroshi es de... Su padre es japonés, aunque Hiroshi nació aquí en la Ciudad de México y aquí vivió, su Oh, padre es japonés, entonces tenía ascendencia japonesa. Y gato se dice neko en japonés. Y sí le pusimos Neko por el gatito, pero habíamos pensado muchos otros nombres antes, pero queríamos algo, por recomendación de Alice, que fuera una palabra corta, fácil de recordar y que se pudiera pronunciar igual en muchos idiomas, porque además también sí teníamos pensado desde el principio que deberíamos de tener proyección como para poder salir de México, en convertirnos mucho más que un despacho mexicano, ¿no? O sino que como tener esa oh. O sea proyección que de... esa visión de a dónde queremos llegar, qué se nos antoja, sí la empezaban a tener clara, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces por eso fue NECO, que después en una visita a Qatar, igual para ver un proyecto, nos dijeron que NECO en realidad ya quería decir tener sexo. Ah, caray, no. Entonces, sí, era el único, se me había ocurrido, pero sí, allá sí. Es ahí donde uno tiene que ser multicultural, ¿no? Para poder entender, pero bueno, pues no eran las Claro, intenciones. pero era complicado, ¿no? Porque en árabe no se nos había ocurrido, ¿no? Claro, por supuesto. No, yo lo que te Pero sí, iba a decir es que, mira, ¿quién lo iba a decir que hoy día los gatos, en este momento han tomado un protagonismo impresionante en la vida de los seres humanos, ¿no? Todo sí, muy... sí, sí. Sí, pues sí, o sea, ahí estuvimos un tiempo. Después, de hecho, Hiroshi y Ale se mudaron para que ya todo el departamento se convirtió en nuestra oficina. Wow, o sea, que Después, crecieron rápido. sí, 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 después nos mudamos a otro departamento más grande y finalmente nos mudamos a las oficinas donde estamos ahora. Wow. Ha sido una historia ahí A ver, y de cuando rayos. tú me dices que empiezan con diseño industrial, es decir, con objeto, ¿con qué tipo de objetos empiezan? ¿Cómo nacen los primeros proyectos? Pues eran accesorios para personales, como de hogar, y tengo que ser muy honesto, o sea, la verdad es que todos estos accesorios o de hogar que teníamos eran pensados en nosotros mismos, ¿no? ¿Era más como Um, objeto arte? no, no, sí pensábamos en accesorios sí diferentes, pero no precisamente como objeto arte, no, o A arte ver, vamos a objeto. ver tu catálogo. Mira, este es uno de los primeros proyectos que hicimos. Hicimos algo de consultoría también. Trabajamos con alguien que hacía mochilas. Ajá. Diseñamos algunas mochilas que vendía para tiendas como Martí, cosas así. Pero este es el primer proyecto que fue nuestro. O sea, nosotros siempre quisimos hacer una línea de productos que fuera propia. Y este era el primero que teníamos. Mm. Este lo hicimos, pues casi cuando empezó, yo calculo como en el 2006 o algo así. Am, y era Chalky. La idea era que este muñequito era de plástico inyectado, o sea, este no, porque este es un modelo, pero la idea era que fuera de plástico inyectado y que pudieras dibujar en su Claro, rostro. lo personalizas. Ajá, exactamente. Am, la cuestión es que como estábamos empezando, es decir, no teníamos dinero para mandar a hacer el molde de inyección. Buscamos, me parece que fuimos con Memorama de México, se llama, Ajá. Esta marca eh, de juegos de mesa. de juegos de mesa, exacto, para ver si nos podía ayudar, pero ellos venían de haber sacado un producto que les había ido como súper mal, que inclusive nos regalaron así, ya tengan, llévense juguetes. Ayúdenos a desocupar la Eh, bodega. sí, y nos dijeron,
pues que desafortunadamente no podían tomar en ese momento como el riesgo de sacar algo nuevo, ¿no? Porque ya lo tenían. Y pues se quedó así, como un prototipo, pero la idea era que tú podías dibujarle pues lo que quisieras, ¿no? Desde un recordatorio, Claro. pintarle su carita, y se llama Chalky. Fue nuestro primer proyecto. Y no han pensado en sacarlo nuevamente. Pues no, no realmente, no, no hemos pensado porque sabes qué nos pasó. Tiempo después eh, sacamos algunos otros productos y descubrimos que, me parece, no, no recuerdo si era Hasbro, sacaron un producto muy similar y no queríamos que pareciera que era la copia. Claro, una copia, claro. Wow, a ver eso. ¡Ay! Los soportes para los clips están bellísimos. Ah, sí, mira, te los voy a enseñar. Esto fue otra línea de productos. Te digo que nuestra intención siempre fue, estoy tratando de hacer la ventana un poquito más pequeña. ¿No? Nuestra intención siempre fue tener nuestra propia línea de accesorios o de productos. Ujú. Y entonces hicimos una línea que era de aluminio reciclado, fundido. Entonces, por ejemplo, teníamos este que era un sujetalibros, que aquí no son tan comunes, pero ahora ya se ven mucho más, que son estos que te sostienen los libros al final para que no se caigan. Y Ajá, este tenía claro. que tenía una lámina delgada por la parte de adentro, pero muy resistente. Y entonces tú ponías este colibrí que lo que tenía es un imán y entonces parecía que estaba flotando y que eso era lo que detenía tus libros, ¿no? Y teníamos este otro que era un portaclips, también con imanes, Ajá. hacía como un pequeño nido Sí, 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 está bellísimo, claro. y también era de aluminio reciclado. Y con este entramos a la primera Bienal Iberoamericana de Diseño. Cuando se inauguró la Bienal Iberoamericana de Diseño, hicieron o sea, vinieron a Latinoamérica, Iberoamérica también, y buscaron productos de 20 años atrás para Ujú. hacer la selección de la primera Bienal Iberoamericana. Y a nosotros nos seleccionaron con este producto y entramos ahí, en la Mm, primera Bienal Iberoamericana. O sea, fuimos selección oficial de la primera Bienal Iberoamericana de Diseño. ¿qué tal, También, en el 2008? Parece que fue ajá, ayer. sí, sí, sí. También sacamos unos brazaletes que se llaman los brazaletes Orbit. Estos eran hechos en aluminio y nosotros lo que queríamos decir era como la joyería no tiene que ser en oro o en plata, sino que puede ser Claro, como por supuesto. divertida y de colores, pero tampoco tiene que ser bisutería, ¿sabes? Tampoco tiene que ser el que quiere ser, sino que tenga su propio carácter. Y estos Ujú. brazaletes lo que tenían era como la idea de que flotaban alrededor de tu muñeca. Y estos fueron súper exitosos. O sea, aquí en México, también la línea de aluminio reciclado lo vendíamos muchísimo en boutiques de diseño, en tiendas de museos. Y los brazaletes nos dieron un premio Quórum de joyería. Ok. Y Fíjate, y entonces, entonces ahí empiezas de alguna manera a exponer el trabajo de ustedes, pues como despacho, como diseño NECO, en foros que a lo mejor originalmente no lo habías pensado. sí, sí, sí. O sea, pues siempre nos había interesado como, justo como poder, pues estar, o sea, como la imagen te ayuda, ¿no? Al crecimiento. Entonces sí queríamos Claro. estar presentes y todo. Entonces veamos en dónde podríamos exhibir nuestro trabajo y también cómo medirlo, ¿no? Con otras personas. Entonces, pues ahí andábamos trayendo nuestra línea de accesorios. Y justamente la pulsera fue como nuestro primer producto viral porque se fue, haz de cuenta, de repente, cuando todavía no existía el tema de viralidad como lo conocemos ahora, Ajá, ajá. vimos que empezó a ser publicado en sitios de diseño en muchos lugares del mundo, en revistas en otros lugares del mundo, nos mandaban así, nos solicitaban como imágenes y luego nos mandaban las publicaciones. Se lo publicaban que en Japón, en Nueva Zelanda, en Inglaterra, en muchos lugares.
Entonces fue como muy interesante y justo nosotros empezó a surgir el tema de las redes sociales, de justamente todos estos medios que empezaban en internet y para nosotros estaba padrísimo pues porque era, sabes, publicidad gratuita, no tenías que pagar Por por ella, ¿no? supuesto. Oye, y aparte la producción se incrementó entonces de lo que ustedes tenían planeado originalmente. Sí, 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 nosotros, o sea, empezamos a vender bastante bien, ¿no? En muchas tiendas de museo y todo, pero tiene su complejidad, o sea, el tema de los accesorios y todo eso es que aún hoy nuestra economía, al menos aquí en México, a muchas tiendas y todo no les permite comprar. No sé hoy cómo sea, pero en aquellos días casi todo era a consignación, que Sí, dejas claro. tu producto y entonces ya después te lo pagan lo que se haya vendido, pero eso se vuelve un poco tortuoso, ¿no? O sea, Sí, no, no, no. Y si estás empezando, debe ser verdad, estás arriesgando todo. sí, sí, sí. Y entonces te decía que haz de cuenta, en esta exposición esto sucedió en el MoMA, me parece que fue en el 2009, no estoy tan seguro. 2009, 2010, no estoy seguro. No, creo que fue hasta después, fue como en el 2012. Aquí es cuando yo siento que para nosotros cambió mucho las cosas, porque fue como la última exposición donde yo sentí como que éramos como los jovencitos, como que estábamos empezando, y pues ya empezamos a convertirnos en una empresa mucho más, pues como mucho Con mayor más, visibilidad. sí, no quiero decir como grande, pero sí, o sea, que crecimos mucho más. Ahora, durante todo el tiempo que hicimos A ver, estos ¿y cómo accesorios, cómo se llega, Daniel, a una expo en el MoMA, por ejemplo? O sea, ¿quién te bueno, invita? Tocas la puerta, hablas y dices, ay, somos Meco, queremos ir, no se abre. O sea, ¿cómo? esto está muy interesante. La verdad es que nosotros llevábamos un tiempo posicionándonos bien como en el medio del diseño, o sea, entre todos los jóvenes creativos y todo. Ujú. Am, Aquí en México estábamos como bien posicionados. Entonces a menudo aparecíamos en revistas, en blogs de diseño, entre cosas así. Y, y en ese momento la convocatoria de Destination México para el MoMA de Nueva York la tenía la Universidad de Centro y estaba haciendo la curaduría Ana Elena Malet. Y con Ujú. Ana Elena Malet ya habíamos hecho algunas cosas también con el Palacio de Hierro. De hecho, en el Palacio de Hierro vendimos toda la línea de aluminio reciclado. Con Ok. hice una curaduría de diseñadores para vender en el Palacio de Hierro. Pues Ana Elena nos contacta para llevar estos mismos productos a la exposición del MoMA. Pero el tema con la parte de lo de aluminio fundido es que es muy complejo de fabricarse y no estábamos llegando al nivel de producción y de calidad que nosotros queríamos para poder venderlas pues sí, en las tiendas del MoMA, porque además era en Tokio, era en Nueva York y en otra tienda más en el mundo que no me acuerdo en este momento, pero queríamos un producto que pues que tuviera como la calidad que se necesitaba y Ujú. entonces solo entramos con las pulpas. Ujú. Pero así fue, o sea, Ana Elena nos llamó para participar en el proyecto y había un comité de selección y todo, pero finalmente Claro. sí quedamos ahí. Y hay algo interesante, pues, que independientemente de los conectes, de la red de apoyo profesional que tienes, eh, si el producto no es interesante, si el producto no es atractivo, si el producto no tiene calidad, pues por más posibilidades que tengas, porque te pueden recomendar, pues si no es, no es, porque finalmente la última palabra la tiene el museo, la tiene la tienda, y te puede decir, bueno, sí, qué bueno, gracias, pero tu producto no nos interesa, ¿no? Totalmente. Y es que, de hecho, o sea, las mismas conexiones o las relaciones y esto se van dando así, porque el trabajo habla por ti, ¿no? O sea, Claro. finalmente, cuando empezamos no conocíamos a nadie, o sea, solamente íbamos a las tiendas, a los museos y todo esto con nuestras pulseritas, así de, oye, ¿te interesaría tenerlo aquí? Y pues, o sea, a base de eso fue que nos fueron conociendo, ¿no? Y empezamos a salir en estas cosas. No, y que Todavía, el haberse expuesto a la Bienal o a Quorum Boy, obviamente te va posicionando, ¿no? sí, sí, sí. Y así fue como empezamos, aunque
aparte de los accesorios, hacíamos también mucha consultoría, te digo, de diseño industrial para producto, pero empezamos a hacer también mucha consultoría para mobiliario urbano, porque como traíamos la experiencia, bueno, yo traía la experiencia de Chapultepec, de hecho, Claro, Mario nos habló para que ya como NECO cerráramos el proyecto y empezamos otra etapa de otra parte del mismo proyecto. Y entonces por seguimos supuesto. trabajando en Chapultepec, pero ya desde NECO. Oye, qué interesante, ¿no? Qué interesante porque finalmente, como dicen, siempre hay que dejar las puertas abiertas, pues, ¿no? Y siempre la posibilidad de regresar a trabajar, aunque sea desde otra óptica y colaborando de otra manera, pues. Entonces ahora ya entras directamente al diseño de mobiliario urbano. Sí, así es. O sea, todavía seguimos haciendo como los accesorios. O sea, la Ujú. verdad es que también estábamos como diversificados porque teníamos la parte de los accesorios por un lado y la parte de la consultoría de diseño industrial. Y sí, estábamos haciendo cosas con Mario Shedman, con la Facultad de Arquitectura, que tiene un departamento de vinculación. Y entonces el departamento de vinculación hace proyectos en muchos lugares del país. Ahora Claro. mismo seguramente está trabajando, de hecho, está trabajando con el gobierno, con todos los proyectos que está haciendo SEDATU de rescate de espacios públicos. Sí, finalmente hay que entender que la UNAM es la universidad pública más importante de América Latina y que la cantidad de proyectos que tiene vinculados, ¿no? A nivel país, son importantísimos. Pues a mí me tocó, por ejemplo, en algún momento cuando estuve en el posgrado, que la UNAM, arquitectura, tenía los proyectos, no sé si todo, no sé de qué manera colaboraba, obviamente, porque esa parte no me enteré, pero estaban vinculados, por ejemplo, con el proyecto de la cimentación de la catedral, ¿no? Entonces, la UNAM Sí, Arquitectura participa con proyectos extraordinariamente importantes a nivel local, Ciudad de México, pero también a nivel nacional. totalmente. Y a nosotros, te digo, nos tocó colaborar muchas veces con la Facultad de Arquitectura también en diferentes proyectos. Pero justamente de mobiliario urbano. O sea, nosotros nos convertimos como en el despacho de que resolvía la parte del mobiliario urbano y de la señalización para GDU, para otros despachos también y para con la Facultad de Arquitectura. Fíjate, Y Daniel, en este momento que lo estás diciendo, qué interesante, y otra vez regresamos a las escalas, ¿no? Que hablábamos en el bloque anterior. Ustedes tienen ya, tú prácticamente por la experiencia de haber estado en el despacho con Mario anteriormente, tienes el manejo, la estructura mental para entender perfecto lo que es la escala urbana, la escala arquitectónica, la escala de diseño, la experiencia de Chapultepec, en el pensar en la logística, ¿no? De los visitantes, turistas, de los locales, trabajadores, etcétera. Y de alguna manera se vuelven ustedes el eslabón que une estos proyectos a nivel, otros, pues no Chapultepec, sino otros proyectos. Ustedes son el eslabón que une las escalas, otra vez, urbanas, arquitectónicas, usuario, diseño, a partir del mobiliario urbano. sí, sí, el otro día estaba platicando con un amigo que también es diseñador industrial y es urbanista, y me decía que él percibe el mobiliario urbano como una especie de interfase o sea, de los usuarios del espacio público con el espacio público, porque es como la parte con la que interactúas, ¿no? ¿Sí? Para nosotros fue como súper importante y súper interesante entrar en esta parte, eh, porque es una parte del diseño muy noble. Muchas veces el diseño se ve como esta parte en la que generas objetos que después se pueden ir a la basura, cosas así. Pero el mobiliario urbano sirve para un público súper amplio. Además, como decíamos, como de cualquier lugar, o sea, de donde vengas, siempre puedes interactuar con el mobiliario urbano y te va a ayudar cuando estés cansado, cuando necesites tirar algo, y no importa tu condición, ni tu género, ¿no? O sea, siempre te puede dar ese servicio. Es Y el espacio urbano es, por ahí leí alguna vez una definición que decía que el espacio público
es el espacio que no es de nadie, pero es de todos, Pues sí, ¿no? Es decir, sí, sí, no sí. tiene dueño como tal, pero es de todos. Es el espacio que a todo mundo le permite tener ese pedacito de escenario, ese momento en su vida, ¿no? No sé, Sí, estoy pensando, por ejemplo, en cuando quedas con la novia, decir, oye, nos vemos en tal lugar, en tal esquina, nos sentamos en esta banca, o sea, se está volviendo estás eligiendo escenarios, estás diseñando escenarios para las vidas de otras personas que no sabes quiénes son, pero que pueden ser cualquiera. sí, totalmente. Sí, y haz de cuenta que te digo que para nosotros se convirtió en algo muy noble. Y en esta primera etapa en la que todavía teníamos toda esta parte de los accesorios y así, em, fue como muy interesante porque nos enseñó a ver que hay distintos contextos también, o sea, dentro del espacio público. Bueno, el espacio público es la cosa más compleja. O sea, no quiero ni decir mucho porque seguramente me voy a quedar corto Sí, no, no somos urbanistas, no, no podemos. y tampoco estoy seguro de tener razón, pero sí, lo que sí te puedo decir es que es súper diferente el espacio público de una ciudad a otra y también de un clima a otro. Entonces, Los convencionalismos, la cultura, ¿no? Por ejemplo, algunos países, algunas culturas que son de mucha mayor proximidad física, otros que deben de guardar esa distancia porque así es. Eh, Eso ya te marca diferencias. sí, 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 exacto. Y haz de cuenta que lo maravilloso de poder haber trabajado con todos estos despachos que trabajaban en diferentes lugares de México, a veces en otros países, era justo poder entender estas diferencias a través del proyecto general, ¿no? Pues el proyecto general ya traía consigo estas complejidades y diferencias atacadas pues, de la mejor manera que se podía. Y nosotros nos sumábamos a eso, porque el mobiliario que nosotros creábamos no era un mobiliario genérico, sino que era un mobiliario que acababa de cerrar el carácter arquitectónico y el uso que se le iba a dar a esos espacios. A Entonces, ver, este punto es bien interesante, Daniel, porque estamos hablando de mobiliario urbano y quiero que hagamos una definición aquí para nuestros seguidores de lo que se considera mobiliario urbano primero, ¿no? O sea, por mobiliario urbano se entiende todo aquel mueble, ¿no? Entiendes a de mueble cualquier cosa que puede ser, que se puede mover, pues por eso son los muebles. Me acuerdo que en Monterrey a los carros les dicen mueble, ¿no? Llegas a un de estacionamiento y dices, ¿cuál es su porque, mueble? Ah, caray, pues están en mi casa, ¿no? No, no, en Monterrey el carro es el mueble porque se mueve, pues, pero bueno, el mobiliario urbano es toda esta mobiliario con el que se habilita la ciudad para que los usuarios lo puedan utilizar, ¿no? Ejemplo, bancas. ¿Qué más tenemos en el mobiliario urbano, Daniel? bancas, botes de basura, parque de bicicletas, luminarias, Paradas de volardos, autobuses, ¿no? bus. Sí, 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 son muchísimas cosas. Elementos de Pero señalización, semáforos. sí, es todo con lo que puedes interactuar como en el espacio público, que te queda como más a la mano. Y sí, y que es de interacción, ¿no? Que Ahora, el hace mobiliario urbano, vivible, ¿no? Hace vivible la ciudad. O sea, es horrible que vas por una avenida en el. Dices, joder, ya me cansé, no hay un bote de basura, es que no hay una banca donde sentarnos, es que no hay una sombrita, es que, bueno, eso que puede hacer el espacio público más cómodo, más confortable, es lo que entraría, lo podríamos catalogar como diseño urbano. Si hay bebederos, si no hay bebederos, si hay una estación para que el perro pueda descansar y tomar agua, cualquier cosa que haga más humana y vivible la ciudad, ¿no? Habitable, habitable. exacto, y la razón por la que nosotros empezamos a tener como, pues como muy buena aceptación o por la que teníamos como mucho trabajo de ese tipo es porque justo no se quedaba solo en el diseño del objeto, ¿no? Sino que también veíamos toda esta parte de la ubicación estratégica de los muebles, o sea, por ejemplo, la señalización teníamos muy claro, o sea, revisábamos con los arquitectos a ver dónde va a llegar la gente, por qué va a llegar la gente a ese lugar. Ah, pues porque ahí está la estación de metro, porque ahí llega el transporte público. Es decir, como que
había todo un acompañamiento en entender el proyecto para que nosotros les pudiéramos decir cuál sería la mejor ubicación para el mobiliario, ¿no? Por ejemplo, o sea, Oye, la señalización tiene que tener su información, digamos, categorizada en importancia, en distancia y en servicios, ¿no? O sea, a lo mejor el museo es súper importante y todos quieren ir al museo, pero no saber dónde está el baño puede ser catastrófico, ¿no? exacto, Entonces, exacto. todas esas Tienes consideraciones, que pensar con la lógica del visitante, ¿no? totalmente, sí, Ahora, y tienes que pensar si es un espacio en el que con español sería más que suficiente, si también tiene que ir en inglés o tienes que agregar otro idioma, o si tiene que haber braille o otro tipo de señalización. Entonces, es sí, verdaderamente pensar que te estás comunicando, es el objeto, que no hay un modo de información, que haya que a quién le pregunto, no, pero está la señalización, está el icono, está la línea en el piso que me va a ir marcando hacia dónde dirigirme y qué estoy buscando, ¿no? No sentirme perdido en un espacio. sí. Y entonces, sí, 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 esto es súper importante. Fíjate, que el otro día también escuchaba a alguien hacer la pregunta, bueno, en Twitter, o sea, alguien decía um, que si es necesaria la señalización hoy en día si tienes un GPS en el teléfono. Y bueno, cuando nosotros empezamos, por supuesto que era importante, pero hoy todavía yo lo sigo considerando importante porque la señalización a nivel urbano eh, y la señalización dentro de áreas controladas como parques y plazas y todo eso es diferente, ¿no? O sea, en un parque y todo eso, digamos, Google Maps no tiene registrado lo que hay allá adentro, ¿no? Y es muy diferente del espacio urbano. Pero sí, o sea, finalmente no puedes generalizar que todo el mundo tiene un teléfono o que todo el mundo sabe perfectamente cómo usar un GPS. Entonces, en ese sentido, yo creo que la señalización todavía tiene mucha validez. Y además la Oye, señalización siempre es como muy local, o sea, se refiere a cosas. se me está ocurriendo, estoy pensando, tú me dirás si sí o si no, aparte, ahorita que estamos hablando de GPS. Yo siempre he dicho, bueno, como broma, evidentemente, es que si Cristóbal Colón no hubiera tenido un GPS, lo que hubiera hecho, y hay quien me dice, pues claro que no, no hubiera hecho nada, porque hubiera llegado a donde iba, ¿no? Se hubiera evitado toda esta exploración y todo este descubrimiento. Entonces, si todo el mundo estuviéramos habituados y en todos los espacios públicos cerrados se pudiera utilizar un GPS, seguramente nos perderíamos estos factores de sorpresa o estos factores de aventura o a ver qué me encuentro en el camino, ¿no? Sí, pero sí. Pero Ujú. gracias a que no se puede, sí, dime, No, sí, sí, no, o sea, adelante, ahorita te cuento. sí, o sea, yo creo que de hecho pues es importante la exploración también, ¿no? Y que tener la señalización más bien lo que te da es como seguridad, como de, bueno, si me voy por allá, al menos ya sé que si regreso para allá, ya tengo de nuevo la señalización de, que me dice hacia dónde voy. Es un Claro. acompañamiento que te quita cierto estrés de estar en un lugar en el que no conoces. Entonces, considero que es como súper importante y nos acabamos haciendo expertos en sistemas de navegación humana, ¿no? Porque lo hacíamos. Claro. Ujú, Ahora, en este momento que estamos aquí remitiéndonos a la señalización como un medio de comunicación, ¿no? Y ujú, estamos seguramente entrando al gráfico porque tienes que elegir la tipografía adecuada, el tamaño de la letra, fondos, el color del fondo, el color de la letra, si va a llevar otro, iconos complementarios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estamos entrando ahí al rubro ya como diseñador industrial al terreno del gráfico. Pero, ¿hasta qué punto, Daniel? También esta sí es pregunta. ¿Hasta qué punto en el momento que estás planeando el diseño de la señalización, en el que vas a hacer el recorrido, porque si no conoces, pues entonces, ¿qué señalizas, verdad? O sea, por eso me dijiste que 6 meses fuiste a conocer y a recorrer y a reconocer Chapultepec. Pero ¿hasta qué momento, hasta qué punto en el diseño de esta señalización, en el diseño del mobiliario urbano, elegir dónde los vas a ubicar y de qué manera, estás también haciendo diseño de experiencias? sí, totalmente. Es que, ¿sabes qué? Te digo que es súper interesante porque nosotros como que adquirimos esa experiencia y nos ha ayudado mucho, ¿no? Pero hay cosas que son como básicas, o sea, no puedes poner una banca en medio del sol, ¿no?
O sea, tiene que tener una sombra porque si no, nadie la va a utilizar. Y la otra, lo que tú decías, o sea, cuando hay un recorrido largo, tiene que haber una banca porque justamente tienes que pensar en muchas más personas que solo tú. O sea, también una persona mayor, una persona que por alguna razón va cansada, un accidente. La otra es que justo también vemos cuando en un parque o en un área pública hay una zona de comercio, hacemos como una especie de barricadas de botes de basura, obviamente sin que se vea anti Obvio. ni obvio, pero sí hay cercano a eso como una barrera de protección de depósitos para desechos para que la gente saliendo de ahí pueda dejarlo, ¿no? Sí, Y claro. después se van acomodando de acuerdo a la cantidad de usuarios. O sea, inclusive en Chapultepec nosotros teníamos una idea muy clara de cuánta basura se generaba y de dónde venía, de si era orgánica, si era inorgánica, y en base a eso se definió las capacidades, las ubicaciones y la cantidad de botes de basura. Oye, me imagino que en algún momento se han dado hasta el caso de decir, híjole, aquí no hay una banca, no hay mucha razón de que hubiera una banca, pero vamos a ponerla para invitar a la gente a que se siente, para que vea este escenario, este panorama, este árbol, que de otra manera, si pasan de largo, no lo van a ver. Ah, pues esa, o sea, me encanta. Sí, eso totalmente lo hacemos también. O sea, aparte de lo que te decía como de la consideración esta de la sombra, otra de las consideraciones es que puedas disfrutar de él. Entonces, sí, poner una banca ahí, pues dando a la pared de ladrillo no tiene mucho sentido. Entonces, sí buscamos que sean lugares que tengan una vista también. Eso es súper importante. Y eso, no hay nada mejor que recorrer los espacios para encontrar esos lugares Claro. ideales, ¿no? Oye, seleccionar seguramente el rincón para que las novias se les antoje ir ahí a tomarse la fotografía, las quinceañeras, es decir, hacer esta selección de los escenarios que luego van a inmortalizar la vida y el momento histórico de alguien, ¿no? Eso creo que puede ser maravilloso. Sí, 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 también buscamos eso. O sea, quizá es más difícil porque son cosas muy específicas, ¿no? Pero sí, también. O sea, haz de cuenta, hay parques en los que nosotros hacemos un recorrido Uh -huh. y ese tiene otras anécdotas que también ahorita te voy a contar. Pero hay parques donde hacemos como recorridos, o sea, en general, en todos, cuando hay oportunidad, porque a veces cuando el proyecto es nuevo, tienes que suponer en base a tu experiencia, pero cuando existe una parte del proyecto, pues vas y lo recorres. Entonces había un parque en donde puede parecer absurdo, pero nosotros vimos todos los lugares que eran para foto, ¿sabes? Donde está el Risco, donde O está el sea, Volver. instagramiables. Ajá. Y entonces, como, porque era un parque turístico, ¿no? Es justo un parque que se llama el Parque Copalita, que está en Huatulco. Entonces iba a recibir mucho público extranjero. De hecho, toda la señalización está en español y en inglés. Y entonces, el mapa de entrada tiene todos los puntos del Photo Opportunity, ¿no? Para que la gente también lo sepa, porque parece muy obvio, pero está interesante. Si alguien te dice, oye, aquí te vas a encontrar una vista buena, a lo mejor tú a lo que vas es a buscar unas buenas fotos. Entonces, Sí, claro, claro. Por supuesto, por supuesto. O personas que no tienen tanto tiempo para ir a descubrir, entonces que sepan cuáles son los imperdibles, ¿no? O sea, necesitamos ir ahí porque si no, no venimos. sí, o por Eh, ejemplo, Copalita tenía una particularidad, que eso ya no es señalización, pero y que era que los botes de basura tenían que tener un seguro que la gente pudiera operar, porque hay coatis que pues entraban y se llevaban lo que podían de la basura, entonces tenía que tener un seguro. Pero es súper complejo poner un seguro en un bote de basura para que lo opere una persona porque normalmente acaba ensuciándose. sí, Entonces la claro. gente después no lo quiere agarrar y además tiene que ser súper duradero y no sé qué. Y entonces empezamos también mucho a desarrollar sistemas así complejos, ¿no? Pero que funcionaran, que fueran muy robustos. También nos especializamos como en esa parte, como en sistemas que resistieran como el vandalismo y el uso rudo. Ah, bueno, para allá iba, que además de la experiencia humana, ¿no? Además del diseño de experiencia como tal, además del diseño eh, ergonómico en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? De que el mobiliario urbano, de que las bancas sean acordes a la antropometría, la anatomía, la fisiología, etcétera, etcétera, etcétera.
pues se vuelven expertos también en la selección de materiales, en el proceso de producción, en el si van a hacer mobiliario urbano para zonas techadas, o si va a ser a la intemperie, o si va a ser una zona más selvática o más a la orilla del mar. Es decir, te Totalmente. tienes que volver experto en todas las condiciones de contextos geográficos, climatológicos, culturales. Es un background el que hay detrás de de cada proyecto verdaderamente eh, amplísimo, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, lo de los materiales que mencionas es súper importante porque eso te puede arruinar así todo el proyecto completamente, ¿no? Y nos han tocado cosas ahí como muy interesantes. O sea, en algún momento con Fonatur, que justamente, o bueno, en este parque, en el de Copalita, eh, no nos contrataron la supervisión del proyecto. O sea, es decir, se quedó en el proyecto. Normalmente te contratan para que ya después tú vayas y veas que se ejecuta como tú hiciste el proyecto. Pero en esta ocasión no por temas de presupuesto, se presentaba nuestro presupuesto y dijeron, pues creo que no vamos a salir, entonces, pues cualquier cosa te podemos llamar. Dije, por supuesto, ¿no? O sea, no hay problema. Um, y entonces, tiempo después me hablan y me dicen, oye, tu señalización no sirve, todo está mal. Y, o sea, yo dije, no puede ser. Chequé el proyecto, fui de nuevo a los planos, revisé las ubicaciones. Dije, no está mal, o sea, algo está muy extraño, pero me dijeron, no, tienes que venir a una junta porque esto se va a poner buenísimo. Y, yo, bueno, y entonces voy y entonces me dicen, es que mira, esta señalización dice que esto está para allá, pero en realidad está para allá. Y es cierto, ¿no? A ver, déjame checar el plan. Le digo, oye, pero es que la colocaron mal. O sea, haz de cuenta, la pusieron así, pero tenía que ir así. Pues, por supuesto que todas las flechas apuntan Claro, por al supuesto. lado. Digo, o sea, ¿con quién consultaron el cambio? Entonces ya, o sea, le hablan al supervisor. Oye, a ver, supervisor. Dice, no, lo que pasa es que la vimos y pues se veía muy fea así porque veías el lado de atrás. Entonces la volteamos así para que no se viera. Y Oye, Daniel, y en este caso, cuando no tienes tú la realización del proyecto completo, lo riesgoso que puede ser que las personas no respeten la selección de material, que te digan, oye, pues es que la primera lluvia y se le cayeron las letras, ¿no? O sea, no sé, estoy poniendo un ejemplo bastante ridículo seguramente, pero, pero cuando ya el proyecto lo entregas y es otro quien decide los costos, los presupuestos, la selección de material, los acabados, las no sé qué, no sé cuánto, puede darle en el traste a un proyecto. totalmente, totalmente. Y de hecho, en arquitectura, o sea, bueno, en los proyectos así de construcción, normalmente se lleva un equipo de supervisión o, bueno, de dirección arquitectónica, que es quien se encarga de ver que el proyecto se ejecute como tú habías planeado o, en el caso de una eventualidad, que la solución a esa eventualidad no dé al traste con el proyecto, ¿no? Es Claro, decir, por supuesto. pero a veces, pues, pesos más, pesos menos, pues no se ejecuta y entonces tienes este tipo de problemas, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, Daniel, ¿y en qué momento, para regresar a la titulación, en qué momento ya tienes material suficiente para presentar tu portafolio y titularte como eh, ay, ¿cómo se llama? Se me fue. Experiencia profesional, perdón. Ya, para allá voy, dame un segundo. Justamente estoy buscando el momento. Dame un segundito. Te voy a compartir unas imágenes muy rápido. Claro que sí, gracias. Mira, cuando yo todavía estaba en GDU, no sé si ya se ve. No, todavía no. Ya, ahí va, ahí va, ahí va. Ya, listo. Aquí estamos ya con las pulseras. Sí, todavía cuando seguíamos trabajando con GDU, que estábamos trabajando en Chapultepec, desarrollamos algunos otros muebles para otros proyectos también de GDU. Creo que decidimos, por ejemplo, esta foto para mí es como súper importante porque resulta que alrededor del lago no había una sola banca, cuando la ¿Cierto? necesidad clara es que la gente quiere ver el lago. Y entonces, por esta parte que tú decías, que tiene más que ver con observación, o sea, con deleite de paisaje, ¿no? Sí. Entonces, pusimos bancas ahí, pero te digo, eso no se ve hasta que no le metes pues coco, No ¿no? haces investigación, claro, por supuesto.
Sí, Y vas a entender el comportamiento de los usuarios, ¿no? sí, totalmente. Entonces, pues esa fue como de nuestras experiencias en Chapultepec. Y de ahí nosotros desarrollamos un proyecto uh, con la Facultad de Arquitectura. Híjole, ¿qué crees? Que me perdí las fotos. No las tengo aquí. Ah, bueno, mira, Chapultepec, con Chapultepec, con la señalización, el mobiliario urbano, ganamos un premio en el 2009 de la Society for Environmental Graphic Design, que está en Estados Unidos, Mm. eh, pues sí, por el proyecto, porque les parecía que era un proyecto como muy bien logrado, como muy noble y además con un presupuesto bastante limitado, porque allá eran parquecitos, así, el parquecito de la esquina que tenían 5 millones de dólares para la señalización. Wow, claro. Y entonces aquí nosotros, o sea, teníamos 8 millones de pesos para un parque de 130 hectáreas, ¿no? Entonces, Claro. pues ganamos ese premio y con lo que nosotros nos titulamos fue con el proyecto de señalización del bosque de Aragón, que parte del proyecto de Chapultepec. Es decir, la imagen es muy similar al del proyecto de Chapultepec y todo, porque nos contrataron para hacer pues el proyecto de Ujú. urbanización y señalización del bosque de Aragón, que es como el bosque hermano aquí en la Ciudad de México de Chapultepec. Y con ese nos titulamos. Pero, pues en ese trayecto, bueno, y lo que yo te iba a decir, o sea, mira, estas son otras fotos de ahí de lo de MoMA, aquí están mis socios, Ujú. Hiroshi, Alice, Karime y yo. Aquí debo de tener otras fotos mejores. Aquí estamos. Eh, sí, o sea, nosotros siempre fuimos como muy organizados, te digo, siempre tratamos de dar un poco más, entonces nuestros proyectos, todos tenían una bitácora, o todos tienen hasta la fecha, una bitácora de realización, que va desde que nos platicaron del proyecto, desde que hicimos la entrevista, la investigación de sitio, investigación de análogos, después primeras conceptualizaciones, prototipos o modelos de trabajo, maquetas, y entonces todo eso se documenta y hacemos una bitácora. Y entonces ¡Qué maravilla! esa bitácora fue básicamente nuestra tesis, porque ya estaba hecha todo. Oye, sí, sí, qué bueno que lo mencionas, porque es cierto, todos nuestros seguidores que piensan titularse por experiencia profesional, sí, o sea, no nada más son las fotos o no nada más la evidencia, sino la documentación, perdón, que hay detrás y que respalda la realización del proyecto, ¿no? Los Exacto. tiempos, las modificaciones, con quién se habló, las bitácoras de trabajo, la sistematización, pues, finalmente que es fundamental para respaldar el portafolio profesional. Sí. Sí, y la verdad fue, o sea, fue maravilloso porque, o sea, de hecho tuvimos que sacar información porque la bitácora de lo del bosque de Aragón, o sea, lamentablemente no tengo foto, yo creo que se me quedó en otra carpeta. Pues eran así, cientos y cientos de páginas y de planos y cosas así que Claro, por supuesto. no podíamos meter toda esa información, la verdad. Entonces, tuvimos que hacer algunos recortes, pero sí, esa fue la tesis. Y importante porque no todo el mundo hace como este tipo de bitácoras de los proyectos, pero para nosotros Sí. es súper importante. Y este Snoopy lo tenemos. Pues mira, Snoopy, o sea, durante todo este trayecto en el que nosotros dábamos estas consultorías, tanto de mobiliario urbano como de productos, y eso también participamos en algunas cosas como eventos que eran, o sea, benéficos. En trabajábamos con MedLife y digamos, la imagen de Ah, MedLife. claro, hubo una campaña, ¿verdad? En la que Snoopy fue su imagen. Ajá, Snoopy fue su imagen por muchos años. Apenas hace algunos años dejaron a Snoopy y a Peanuts, pero aquí hacían subastas de intervenciones a estatuillas de Snoopy y participaban Ujú. muchos despachos de gráfico y de industria, Artistas de también. artistas. Ajá. Y siempre nos fue muy bien. O sea, así como se ve que es como esta, se llamaba la semilla de la vida. Entonces tenía un foquito
y se veía como que iba iluminando, como si fuera cobrando, ¿sabes? Como esta vida en el Ajá. Snoopy, pero cuando estaba apagado y era de día, no se veía. O sea, fue un trabajo ahí de hacerle hoyitos y una pintura especial y muchas cosas para que pudiéramos llegar a ese efecto. Y tenía este vibrado especial ahí que se ve en los trazos también de Schultz cuando dibujaba, y tiene que ver Ajá. con una etapa de su vida en la que él tenía como ahí unos problemas nerviosos y entonces dibujaba todo así como tembloroso, que él juraba que tenía Parkinson, pero no tenía. Y trabajamos Dale. con GDU, hicimos un orquideario también que está ahí en el Parque Bicentenario, aquí en la Ciudad de México, al norte Ujú. de Azcapotzalco. Pero aquí lo interesante es que desde diseño industrial hicimos muchos de los detalles constructivos, como todo fue una estructura metálica que estaba dentro de un tanque que era para tratamiento de desechos de petróleo. Todo tuvo una saneación y no sé qué, pero toda la estructura era metálica y flotante, entonces era un espacio como si fuera un gran invernadero, pero toda la estructura flotaba al interior y toda esa parte Y, pues fue de mucho detalle que y desarrolló. este tipo de estructura, casi casi como un mecano, ¿no? Pues como que lo vas armando. Es un tipo de arquitectura mucho más industrializada y que se semeja mucho más el trabajo del diseño industrial que de la arquitectura misma, ¿no? Me imagino la estandarización de piezas, la repetición de módulos, el armado y el desarmado, pensar en ensambles. Sí, y como esos proyectos, pues hicimos varios, ¿no? O sea, sí teníamos ahí como mucha oportunidad, trabajamos, hicimos macetas y todo era también muy como desde este ángulo del cuidado del medio ambiente. Aquí está un poco del proceso de esta maceta. Nosotros lo que pensamos era como pensando en el espacio de los departamentos y de que ahora la gente vive en muchos menos cuadrados, muchos menos Claro. metros cuadrados que antes, hacer una maceta que les permitiera tener varias plantas y que además se podía regar desde arriba y entonces el agua se Ujú. iba entrando y evitábamos al máximo la evaporación del agua, ¿no? Cuidando como esta parte Claro. de medio ambiente. Te quisiera enseñar, está un poco caótico aquí la selección de fotos, pero aquí es, Oye, ¿por qué no hacemos una cosa? Regálame otra sesión, Daniel, en la que ya entremos de lleno a ver todos estos ejemplos fuertes de mobiliario urbano de NECO. Y ahorita ya cerramos pues con los inicios, con la parte de tu titulación, etcétera. ok, Y nos vamos ahora ya con la parte fuerte de NECO y cómo se consolidó ya como la línea que tienes hoy día, ¿no? ok, me parece bien, déjame, Perfectísimo. sí, Ok, va, pues entonces cerramos así la tercera charla de diseño con Daniel Olvera y con Neco, porque ahora ya estamos en Neco, sí, y nos vamos a una cuarta sesión para que nos cuentes cómo, y ya con ejemplos, pues, qué es Neco y qué es el mobiliario urbano, ¿vale? muy bien. Mil gracias, Daniel, y no se Ah, vayan, continuamos, Facebook, YouTube, Instagram está dando lata, no sé por qué, pero bueno, pronto estaremos ya con Instagram. Pero continuamos con una cuarta charla con Daniel Olvera y Neco. Mil gracias. pues, Hasta luego.